Que hay, mirar, en este vídeo pues vamos a ver ya un circuito en paralelo, ¿vale? Hasta ahora hemos visto que un circuito en serie, donde un circuito en serie es muy sencillo, donde podemos tener unas resistencias, las que queramos, fijas, variables, y todas las bombillas brillan por igual. Tienen sus ventajas y sus inconvenientes los circuitos en serie. Circuito en serie, el inconveniente que tiene es que si se rompe una conexión, el circuito entero cae, porque está pasando la tensión por una única línea, y todas las bombillas brillan por igual. Eso pues puede ser una ventaja o un inconveniente, es decir, está circulando una intensidad y yo dije que la corriente es como un flujo de agua, ¿vale? Aquí estamos haciendo un circuito en paralelo con, digamos, dos ramas en paralelo. Aquí dividimos ya el circuito, ¿veis? Por aquí está entrando el voltaje y aquí hacemos dos ramas. Esta primera rama donde tenemos esta bombilla y esta segunda bombilla. Entonces fijaros, con 3 voltios esta casi no desprende luz. Fijaros, le doy 6 voltios y vemos, dice, bueno, ¿y por qué esta brilla más que esta si le está entrando el mismo voltaje por un lado o por otro? Pero porque es una rama en paralelo y ya la intensidad se divide. La intensidad, cuando llega a una tubería donde hay dos caminos, se divide, y se divide de forma inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, por donde más resistencia hay, menos corriente pasa. Fijaros que esta rama tiene una resistencia de 15 ohmios y esta rama no tiene ninguna resistencia. Entonces, pues esta rama va a tener 15 veces más corriente si las bombillas tienen la misma resistencia que esta. Entonces, si ahora mismo midiésemos la intensidad, ahora la mediremos, por aquí está entrando una intensidad y la intensidad aquí se divide. Esto ya lo veremos en las leyes de Kirchhoff, los nudos de Kirchhoff, la intensidad que entra por aquí y aquí se divide, pues por aquí baja, por allí baja y aquí se vuelven a encontrar y vuelve por aquí. Pues la intensidad que sale por aquí es la misma que entra por allí. Entonces, pues fijaros lo que digo, yo cuando suba la intensidad, el voltaje, pues suben las intensidades, pero sigue respetándose que esta da mucha más corriente que esta, ¿vale? Entonces, la caída de voltaje aquí pues se tiene que cumplir lo mismo. Estamos alimentando el circuito con 6 voltios. Pues la caída de tensión que tiene que haber en las dos ramas, en cualquiera de las dos ramas, si hay muchas ramas en paralelo, la caída de voltaje siempre es la misma, ¿no? Pues tiene que ser de 6 voltios, ¿vale? Pues mirad, vamos a medirlo. ¿Lo veis? 4,82 llegamos a marcar. 5,1, o es que si no hago buen contacto lo entendéis. Bueno, 5,2, ¿por qué no da 6? Pues hombre, pues por el error que siempre vamos a tener, porque los cables tienen su propia resistencia. Habría que medir la resistencia. Yo siempre, los cálculos teóricos se hacen que los hilos conductores no tienen resistencia. Ahora, vamos a medir la caída de tensión en la otra rama, que es esta de aquí y esta de aquí. ¿Lo veis? 5,2, 5,3, mide lo mismo. Pero aquí, dentro de que, para que lo apreciéis, de que están cayendo 6 voltios, esos 6 voltios que caen no caen de golpe, caen en dos trocitos. Aquí caen 6 voltios porque el único elemento pasivo que tenemos es una bombilla. Aquí tenemos dos, la bombilla y la resistencia. Entonces la bombilla caerá mucho menos porque brilla muy poco. Están cayendo 2, 3, 3,3, vale, pues por pura lógica, pues aquí deben de caer otros 3 aproximadamente. Aquí. A ver, estoy tocando la resistencia. ¿Vale? A ver, que ya digo, si no hago buen contacto, 1,5, pues 1,5, ¿vale? Y aquí estaba tocando 1,5 y 3,5, pues entonces lo vuelvo a decir lo mismo, pues en torno a 5. Hay un error de 1 voltio, por lo que vuelvo a decir. Entonces, el voltaje tiene que caer lo mismo por allí y por allí. Entonces, se cumplen las matemáticas, que si suministro el circuito con 6 voltios, caen 6 voltios, pero a su vez, dentro de que caen 6 voltios, bueno, me podéis decir, bueno, pues si es que en una rama está cayendo 6 voltios, en la otra 6 están cayendo 12 voltios. Digo, no, porque esto hay que interpretarlo siempre, que una rama, el voltaje de este extremo a este, caen 6 voltios. ¿Cuántas ramas tengo? 2. Si tuviese 1000 ramas daría lo mismo, lo mida por la rama que lo mide, caen 6. Pero en paralelo no hay que verlo como que son 6 más 6 más 6. O sea, paralelo el suministro cada una es 6. Por eso digo que el paralelo, la ventaja que tiene es que tú le suministras siempre el mismo voltaje a todas. Es decir, tú pones 1000 ramas y quieres alimentar 1000 bombillas con sus 1000 resistencias y darían la misma luz. Mientras en serie iría cayendo mucha luz. Inconveniente de en paralelo, que si tienes muchas ramas te fundes la batería en un momento. Pero por eso es lo que digo, que quiero que veáis que en una rama en paralelo siempre cae el mismo voltaje. Es una manera muy útil
de suministrarle siempre a la misma rama los mismos voltajes, las mismas caídas de tensión, 6. Ahora, en serie, pues dependerá en cada bombilla, pues caerá, depende de su resistencia, etcétera, ¿vale? Y por último, pues vamos a medir la intensidad para ver que se cumplen las leyes de Kirchhoff, ¿vale? Para la intensidad, pues acordaros que os dije que había que abrir el circuito y para medir intensidad, pues hacer que forme parte el amperímetro del propio circuito, ¿vale? Entonces, pues vamos a medir la intensidad de este circuito. Tenemos 0, fijaros, pues 0,5 ohmios. Están entrando aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí de esos 0,5 ohmios? Pues una parte, no confundáis el voltaje con la intensidad. El voltaje, la caída por cada rama, va a ser siempre la misma y no se suma. La intensidad, sin embargo, que es el flujo de corriente, la intensidad que pasa, si es la suma. Es decir, si por aquí están llegando 0,5 amperios, pues por aquí se van a partir ya. Irá más por la rama que menos resistencia tenga. Entonces, de pura lógica, pues la rama donde más brilla la luz irá más, mucho más que por esta. Entonces, pues, y lo mismo, si por aquí están entrando 0,5 amperios, por aquí saldrán 0,5. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Pues mirad, vamos a abrir el circuito, lo volvemos a abrir, vale, que teníamos pues 0,5. Pues vamos a volver a abrir aquí el circuito en la fase final, ¿vale? Y que veamos que siguen aquí, ¿lo veis? Entonces, veis que el amperímetro marca 0,54, es decir, se cumplen las leyes de Kirchhoff, que la intensidad que entra por una rama es la misma que la que sale. Por arriba están entrando 0,5 amperios y por abajo están saliendo 0,5, pero en la rama, en cada rama no irán 0,5, irán la suma de dos, que irá 0,5,